Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Bob, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. La que liaste la semana pasada, Bob. Madre mía, Ángels. Mare meva. O sea, ¿Qué? pero es que saliste hasta en la prensa seria. Hasta la prensa seria, como si fuera una persona seria. Claro. O sea, y todo el mundo, ¿pero de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad que sí? No. Y, ¿en una semana de reflexión has llegado a alguna conclusión? Bueno, yo esa semana tengo reunión con la ejecutiva, que me gusta mucho decir esto como si fuera una entrevista. Entrevístame con una política, Ángel, por favor, que me gusta mucho esto. Mira, el día que yo te tenga que entrevistar antes de las 10 de la mañana me va a dar un No. soponcio. Bueno, y a mí otro. Vale. O sea, yo creo que ese día tengo que ir a Madrid contigo, porque es que si no, yo no voy a poder hacerlo desde casa. O sea, tienes reunión con la ejecutiva de los comunes. Sí, señora. Vale. Vamos para adelante. Vas para adelante. Bueno, yo sí, a ver ellos. Vale, no. Pero ellos o sea, ¿tienes alguna vibración de por dónde van? No, yo No. creo que están a tope. Vale. Vamos Bueno. a ver. Pero yo lo llevo fatal esto. No me creo esto. Sí, lo llevo mal porque tendré que, si esto se transforma en algo, Ya. claro, yo tendré que prescindir de ti. No, pero es que a mí esto me cuesta mucho pensarlo. Ya, pero a no ser que creemos un espacio como el de Maduro, una cosa de esas. Claro, y yo el te dé buenos un días, aló, alcalde. Claro, aló alcalde. Aló, alcalde. Aló alcalde. Tampoco me gusta mucho, me gusta más lo que hacemos ahora. Es que por eso, ahí vamos a tener un problema. Pero Bueno, bueno, tú espérate que lo mismo Bueno. me caigo en las primarias, ¿eh? vale, pero bueno, espérate, Espérate, a ver qué pasa. Vamos a ver. Bueno, seguiremos este tema muy de cerca porque además como tenemos Sí. hilo directo con la persona, que no sé, o sea, como no nos cojas el teléfono a partir de un momento determinado, Bob, también te lo digo, ¿eh? ¿Te imaginas? Y digo, No. hablad con mi jefa de gabinete. Claro, es que yo de estos casos he vivido alguno, ¿eh? Que de No, golpe y no, porrazo dices, no, ya le llamo yo porque tengo cierta relación y cierta amistad con él, y de golpe y porrazo, no, yo hablo con mi jefe de gabinete, no, yo, el jefe de prensa que te diga lo que sea. Yo Bob, te prometo, no, Ángels, que no voy a hacer así las cosas. Vale. Todo lo contrario, vamos. Vale, bueno. No, Que- línea abierta. Que de todas formas, además, si ya tienes esa proyección pública de personaje político público, a lo mejor un día eres candidato al Premio Nobel de la Paz. Pues mira, te lo digo una cosa, tal como es el criterio del Premio Nobel de la Paz, que se lo han dado a la Machado Mala, yo no tengo ningún interés en que me premien con eso. Claro, porque además lo bueno es que todos como que medio nos alegramos porque no se lo daban a Donald Trump, pero dices, Bueno, pues, claro, es que es era susto o el- muerte. Exacto, es que es tal cual. Ya. No se lo vamos a dar a Satanás, se lo vamos a dar a uno de sus esbirros. Fenomenal. Pues chica, yo no me he quedado muy tranquilo, pero vamos, el Nobel de la Paz no es que sea un premio con mucho prestigio. No, eso hace los organizadores o los que lo dan, el comité que da el Nobel debería darle una repensada al Nobel de la Paz, pero ya desde hace mucho tiempo, ¿eh? No de Hombre, ahora, desde hace desde mucho Kissinger, tiempo. Por para ejemplo, empezar. desde Kissinger. Venga, vamos con la pregunta de hoy. Mira, primero voy a dar el teléfono, 900-100-800. Ya saben que es el teléfono al que tienen que llamar para responderle a Bob sobre la cuestión que planteé. Recuerden que la semana pasada solo planteé una cuestión así pequeñita. ¿Creen ustedes que me tengo que presentar a la alcaldía de Barcelona? Nada, una cosa sin ningún tipo de repercusión ni de proyección, ¿vale? 900-100-800 y hoy damos el teléfono para la otra pregunta que va a formular en el día de hoy, que espero que sea así como un poco más ligera, más liviana. Sí, porque yo sé viajar entre los dos lugares. Vale. La intensidad y la frivolidad. Bueno. Pues mira, mi pregunta de esa semana es, bueno, yo voy a antecedentes. Mi hermano pequeño, con quien estoy volviendo a vivir muy contento, Sí. Como regalo de cumpleaños, porque cumplí 54 años el pasado martes, por si no tuviera bastantes acontecimientos en mi vida la pasada semana, pues mi hermano pequeño me ha regalado hacerme un tatuaje. Yo no tengo tatuajes. No llevas ningún tatuaje. Ningún tatuaje. De hecho, yo siempre he sido bastante reacio al mundo tatuaje.
Es más, yo quería ser de esa raza extraña que cuando llegaran los arqueólogos del futuro dijeran, uy, qué raro, un señor sin tatuar. Porque yo, por supuesto, estaría momificado. Entonces, pero de repente me pareció tan bonito el regalo de mi hermano que he pensado, oye, ¿por qué no me hago un tatuaje? Mm. Me lo voy a hacer en el antebrazo. O sea, el sitio tú lo tienes elegido ya. Sí, antebrazo izquierdo. Antebrazo izquierdo. Sí. Vale, eso lo tienes claro. Pero ya el motivo del tatuaje no lo sé. Pero ¿y vas encaminado a un tatuaje pequeño, un tatuaje grande, de esos como los futbolistas que no. se tapan todo el brazo? A ver, no, o sea, no me voy a poner mi propia cara en el antebrazo como si fuera un futbolista. No, un tatuaje ahí medio, yo qué sé, un rayo, por ejemplo. Mi primera idea había sido hacerme el rayo de Bowie de Aladdin Sane, sí. Pero he visto que es muy popular y yo quiero algo un poquito más original. Luego, por ejemplo, mi amigo Javi Durán tiene un tatuaje que me encanta, que es un punto y una coma, que me parece elegantísimo. Pero yo no soy tan elegante, o sea, yo soy un poco más folclórica, con lo cual yo quiero algo que se vea, pero no sé qué tatuarme. Mira, así una peineta, que, si eres folclórica, una peineta. bueno, una peineta me parece chulísimo, Angie, me lo estoy apuntando ya. Vale, entonces la pregunta que lanzamos hoy a los oyentes de este espacio es ¿qué tatuaje se puede hacer? Bob Pop, que ya tiene claro el lugar, ¿eh? Va a ser así como un tatuaje, no de esos enanos, un tatuaje así un poco medio. ¿Tú dices que crees que los tatuajes dicen mucho de la persona? O sea, por los tatuajes puedes conocer a una persona. Pues yo no lo sé, porque como cada vez son más democráticos y cada vez tienen significados diferentes, yo creo que, hombre, a no ser que sea un tatuaje carcelario, que eso sí que te explica bastante, pero los demás a mí ya no me dan el mensaje, no me dan el código, no. Pues venga, 900, 100, 800. La pregunta que les lanza hoy Bob Pop a los oyentes, ya saben que a este teléfono también pueden llamar si son ustedes los que quieren hacerle alguna pregunta a claro, Bob. Sí, también de ida y vuelta esto es, ¿eh? O sea, pagamos con la misma moneda. Él les pregunta a ustedes qué tatuaje puede hacerse en el antebrazo izquierdo, me has dicho, ¿no? Correcto. En el antebrazo izquierdo, y también pueden preguntarle alguna cosa que les preocupe a ustedes, alguna duda que tengan. Es decir, el teléfono sirve para lo mismo. 900 100 800. Hoy por Hoy Magazine. Él vino en un barco Ser Podcast. de nombre extranjero. Lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza. Canción que suena que la habrán reconocido es Tatuaje en la versión de Martirio, porque Bob hoy ha lanzado una pregunta a los oyentes que tiene que ver con la tinta y la piel. Bob quiere hacerse su primer tatuaje, de hecho es un regalo de su hermano por su cumpleaños. Tiene escogido el lugar, el antebrazo izquierdo, pero no tiene claro que se tiene que tatuar o que se puede tatuar, y por eso pide ayuda a los oyentes que están llamando al 900 100 800. Vamos a ellos. Bob, ¿te parece? Preparadísimo, voy a ir tomando nota. Venga, pues a ver si te orientan o te desorientan. Rafa desde Bilbao, Egunon, buenos días. No, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, a ver Rafa, ¿tú qué tatuaje le dirías que se hiciera a Bob? Bueno, yo lo primero que le voy a decir a Bob, que espero que tenga más criterio que los que conducís el programa y no acepte consejos. Vale. Un tatuaje, esto dicho de buen rollo, todavía no he empezado con las hostilidades. ¡Madre mía! Vale. Esto es una señal de identidad, de valores, de creencias, de experiencias vividas. Es decir, te lo pones para que te proteja o para que te castigue. Nadie puede decirte, Bob, ¿te pondrías una corbata que te aconsejaran o la que te gusta? La que me aconsejaran. ¿Ah, sí? Claro. Te creo con más criterio, ¿eh? Pero ¿qué tiene que ver el criterio? Sí, pero a mí me gusta... Imagínate, por ejemplo, en esto me interesa muchísimo el atuendo participativo. O sea, a mí me encantaría vestirme cada día con lo que me dijeran los oyentes. Voy a empezar a hacerlo. Vamos a hacer un programa con...
Sí. ¿Y te pondrías en un brazo un tatuaje porque te lo hayan recomendado que no represente lo que eres? Hombre, O- si me recomiendan una esvástica, pues te digo yo ya que no me la voy a poner. Entiendo, Pero, fíjate, entiendo lo que hablas de la importancia del tatuaje, porque de hecho Sí. para mí ese tatuaje es algo que tiene que ver con un reencuentro, tiene mucho significado, quien me lo regala y todo. Pero también te digo que hay una cosa que es muy bonita y es que a lo mejor en el significado de ese tatuaje también estaría el haberlo hecho en común con los oyentes. Y yo ahora vivo una época muy común, muy comunista, entonces me Ajá. interesa mucho, a lo mejor sería un tatuaje comunitario y eso sería muy chulo. Así siempre, Hombre, claro. eso tiene mucho que ver con lo que te digo. Es decir, sí que significaría un hito importante en tu vida, que es compartir algo con, Claro. con los Y demás. eso por ahí, es. vale, me he tocado. Estoy de acuerdo. Bien, pues Pero venga, es dame que una... no lo considero... Perdón. No, que me des una idea. ¿Cuál sería tu parte del tatuaje? A lo mejor lo que hacemos es un Un collage. puzzle, un collage, exacto. Un puzzle. Sí, sí. Mira, yo te voy a decir, os voy a decir, perdón, una cosa. Yo tengo 67 años, nunca me he tatuado, me encantan los tatuajes, no es una lección estética, y ahora voy a tatuarme mi primer y último tatuaje, y me alegro de no haberme tatuado nada en vida porque he sido bastante cabra loca. Me voy a tatuar, buscando por ahí, una carátula de Dr. Feelgood. Al Dr. Feelgood me representa en la forma de vida, en el amor a la música, en una estética determinada. No me he tatuado nada y me encantan los tatuajes. Mi tatuaje va a ser Dr. Feelgood, porque no son solo música. Yo te Pues- recomendaría que el tatuaje diga quién eres. Muy bien. No te voy a decir una figura ni un... Bueno, no, te pero- digo lo que me Claro, voy a es que esta tatuar. puede ser una orientación, no tiene Claro. por qué ser el tatuaje de, yo qué sé, me estoy pensando en la música, ¿no? De alguien, pero bueno, es Exacto. de nadie en concreto, pero sí que es una buena idea. Esta Me es una encanta buena no idea. la es solo idea, música, Rafa. quiero decir. Que Sí. no es solo música, es Sí, sí. una Sí, forma sí. de ver la vida. Sí, sí, sí. Lo entiendo. Rafa, pues mira, has empezado así un poco torcido, pero ya luego ya te has ido enderezando. Gracias. Muchísimas gracias. Es que Ricardo... Un beso. Hasta luego. Agur. Bueno, no es una mala recomendación. Muy bien, ¿No? Ángeles. Y además me encanta porque él ha entrado ahí con el cuchillo. Ah, pero entre los dientes ha entrado. Pero, Sí. pero bueno, luego ya lo hemos, entre todos nos hemos reconducido. No, y a mí esta idea que se me ha ocurrido así en directo de hacerme un tatuaje comunitario donde cada uno aporta Claro. lo suyo, esto yo creo que puede ser un especial en teatros, Ángeles. O sea, ya estás buscando, por si no te sale lo del ayuntamiento, estás Exacto. pensando en la próxima Nena, obra. Que la discapacidad es súper cara, de verdad te lo digo. Hay mucho gasto ahí. Hay mucho gasto. Adolfo desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Hola, Adolfo? Adolfo. Cuéntanos, Hola, buenos días, Bob. ¿qué le dices a Bob sobre los tatuajes? ¿Qué se puede hacer? A ver, mira, yo soy dermatólogo ¿Mm? y entonces, pues bueno, la verdad es que puedo comentarle muchas cosas, pero la verdad es que al principio los dermatólogos somos muy reacios al tatuaje, sobre todo al multitatuaje, pero dentro de la consulta, como vemos a mucha gente, pues toda la superficie corporal, vemos muchísimos tatuajes y la verdad es que terminan gustándonos. Es curioso, yo no tengo ninguno puesto. Nos terminan gustando. Hay algunos que son especialmente maravillosos. A mí me gustan los que son pequeños, discretos y que significan algo. Están de moda, por ejemplo, los japoneses, los símbolos que nadie conoce, porque son muy bonitos, son Sí. como con dibujos muy estilizados. Pero hay uno que me encantó, de una chica joven de unos 20 años, hace muchos años la vi, y la tengo guardado en fotografía. Le pedí permiso para hacerle la foto de ese tatuaje. Era una pluma de ave, Sí. muy bien diseñada, con unos hilitos, los pelitos de la pluma, magníficamente hechos. Yo sí que recomiendo que sea un tatuador muy bueno, y algo discreto, y bueno, los hilitos a mí me maravillaron lo bien hecho que estaban esa pluma, que puede tener muchos significados, desde una pluma, que tengo pluma, hasta Exacto. escribir, una forma Bueno, de escribir a mí la las pluma- plumas antiguas. A mí la pluma me representa muchísimo. De hecho, fíjate Claro. que qué bonito porque en mi serie Maricón Perdido, la tilde de maricón es una pluma en el cartel. Pues mira tú.
Uy, Sí. Uy, qué bonita idea la de la uy, pluma. uy, uy, uy. Uy, Adolfo, muy bien, ¿eh? Yo me he quedado con una duda, Adolfo. Dices que como dermatólogos nos gustan mucho los tatuajes, sobre todo los multitatuajes, y estoy pensando en esos brazos que hablábamos antes de los brazos de los futbolistas, que están Sí. completamente cubiertos. ¿Eso es malo? Sí, pueden haber absorción y a veces haber toxicidad incluso. Están descritas, pero bueno, no es lo habitual. Vale. Yo siempre sí que recomendaría un tatuaje de un solo color y de color oscuro negro. Vale. Porque luego si lo quieres eliminar, primero que es más elegante y segundo, Sí. si lo quieres eliminar por láser es mucho más fácil. Pues Adolfo no solo te da una idea buenísima, que es la de la pluma, sino que además recomendaciones. Es que estamos haciendo, Ángel, sin quererlo, periodismo, un monográfico sobre el mundo del tatuaje, su significado. Luego entra también. Qué buena producción está teniendo esta sección, Ángel. Felicita a todo el equipo. Adolfo, muchísimas Adolfo, gracias. gracias, tío. Hasta Un abrazo luego. muy fuerte. Hasta Un luego. abrazo. Sí, mira, sí, sin darnos cuenta nos ponemos y pim pam, pim pam. Guau, Hoy es que tatuajes. tenéis la mejor producción de En serio, España. en serio. Maite desde Oviedo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Cuéntanos, ¿qué le propones a Bob? Mira, lo primero deciros que estoy muy contenta porque es festivo y os puedo escuchar así en directo, que me gusta mucho. Y como propuesta, yo pensaba que Bob, que tiene ese corazón tan enorme y que es un ser tan libre, pues yo había pensado en un corazón con alas, rojo intenso. Pero también que lleve una corona, porque él es una reina, ¿verdad? Guau, pero me encanta un corazón con alas, con corona. Le voy a meter plumas. Una pluma, exacto. Lo sí, veo, sí. lo veo. Ese sí, ¿eh? Ese sí, sí está. Las plumas van todas en las Las alas. plumas que no falten. Claro, si estabas pensando además en un tatuaje comunitario y estás cogiendo de cada uno una idea. ¿eh? Claro, Un me parece poco, muy sí. chulo hacer esto, ¿eh? Luego, claro, luego tendré que hacerme la foto y subirla a las redes sociales de Cadena Ser porque soy una esclava de mi trabajo. Por Pero favor, me encanta. ¿eh? Oye, por cierto, Pues ¿qué fiesta dime. es hoy y dónde? Perdonadme que no tengo... ¿Qué Es fiesta la fiesta esta de España que es del 12 que se pasó para el lunes. Ah, esto, Es la del vale. ejército. Me encanta. La fiesta esta La de del España. ejército. La del ejército. Me encanta. La de la cabra, que este año era un carnero. La de la cabra, que es un borrego este año, perdidísimo. Sí, me encanta. Por cierto, Ángel, a ver si hoy es fiesta y estás brincando. Y estoy brincando. No, ya lo he preguntado esta mañana. Ah, vale. Hay algunas comunidades donde la fiesta esta de España, Vale. la del ejército, La del ejército. la de la cabra también, La del borrego. la han pasado al lunes, pero en Madrid no. Efectivamente. En Madrid no. En Asturias sí. En As- En os- Asturias ah, entonces Maite, hoy estás ahí gozándola. Qué Hombre, bien. con la bata. Me encanta, Maite, a tope contigo. Muchísimas gracias, Maite. Disfruta de ese nada. café que te estás tomando o que te vas a tomar enseguida. Un beso No, grande. estoy en ello. Un beso muy grande. Un beso, para los Maite, dos. gracias. Hasta luego. Nada, chao. Qué gusto estar ahí con la bata puesta y escuchando la radio. Bob. Buah. Venga, Gloria desde Vizcaya, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Gloria? ¿Vosotros tenéis fiesta no? No, No. no tenemos, ¿no? Hoy es laborable. Hoy es laborable. Sí. Bueno, yo estoy aquí también con la bata por otros motivos. Vale, vamos, pero, no, pero hoy no, es, no tenemos fiesta, es no, laborable, sí, es laborable. en Euskadi. Sí. Ven, cuéntanos, ¿qué Sí. tatuaje le recomiendas a Bob? Bueno, le he oído que ha sido su cumpleaños, también ha sido el mío, ayer, por cierto. Oh, Felicidades. felicidades. Menudo día. Con todas mis amistades echándoseme encima, pero bueno, eso es lo que hay. He nacido ese día, pues ya está. Nada, él es Libra también. Sí. Claro. Y en cuanto le he oído, digo, uy, ya sé cuál es el tatuaje de Bob. Ya sé que es muy, muy frecuente, pero es muy bonito. Una balanza romana, pequeñita, discreta, que además le define mucho el sentido ese de la justicia, de la opinión, de ayudar, de estar ahí como Oh. dudando si esto estará bien o estará mal. Él da su consejo, pero nunca es como tajante. Me parece que le define bastante, igual que a mí también. O sea, Pues, los Libras tenemos wow. ese punto de Me equilibrio, parece- de mira. balanceo. Es No que me sé si gusta alguien mucho más lo ha porque recomendado ya. me estoy imaginando una balanza y en un platillo un corazón con alas y en el Ah, mira. otro unas plumas Y una corona. y una peineta. O la peineta. Que tú también me has dado antes la peineta, Ángels. Oye, Buah. Pues ya. Necesito Ya un está, buen Bob. dibujante claro, ahora mismo. necesitas a alguien que te dibuje esto ya.
Pero me Buah, parece, una ahora, ideaca. no lo estoy hablando en broma, Bob, me parece un muy buen tatuaje, ¿eh? Es que a mí también me lo está pareciendo. ¿Vale? Bueno, a lo mejor lo que pasa Bueno. es que tiene que ser no tan pequeñito como tú te imaginabas. Bueno, a ver, tengo un buen antebrazo. Vale, ahí cabe, ahí cabe. Ahí Bueno, cabe, a mí me ahí parece cabe. que pequeño, sí, porque no, yo no tengo tatuajes. ¿No tienes tatuajes tú, Una vez- Gloria? No, me quise hacer hace muchos años cuando, pues una locura que me dio así unas vacaciones en Peñíscola. ¿Dónde vas, ama? Me dice el hijo, pues me voy a hacer un tatuaje. Y dice, ama, pero tú quieres ser uno de esos que tienen mucho músculo y poco cerebro, ¿ok? Y me ha dejado un niño de 8 años. Y me ha dejado, digo, pues no sé qué hacer. Bueno, ya sé que eso no es justo porque hay muchísima gente, muy muy buena gente Sí, tatuada y con sí. mucho cerebro a pesar de los tatuajes. Y con Pero en mucho aquel músculo momento- y mucho cerebro. Sí, y con mucho músculo pero y mucho bien- cerebro. pero también os sin digo- ofender a nadie. También os digo una cosa, con mucho músculo cuando se hace el tatuaje, que el músculo también cae después, ¿eh? Ya, Hay que luego pensarse ya- mucho. Lo de tu Luego- antebrazo ha sido muy buena idea. Sí, porque Ahí luego me he son quedado, tatuajes rollo los relojes de Dalí. Exacto. Este es el sitio ideal, creo yo, para envejecer dignamente con tu tatuaje. Yo creo que sí. Gloria, muchísimas gracias. Muchas gracias, Vale, Gloria. a Un vosotros, beso. a vos. Bueno, pues Agur. lo voy a dejar aquí. Está tan animado la conversación que no me da tiempo a poner a nadie que plantee dudas. Pero bueno, yo creo que te vas de aquí con una buena idea de tatuaje, ¿eh? Es que al final me lo he currado y he hecho trabajar a mis minions oyentes. Sí, sí, sí. Y ya tengo el diseño del tatuaje. Pues tus minions han estado hoy maravillosos. Vamos a qué ello. gran gestor de lo público voy a ser, Ángel. Vamos, esto es una prueba. Exacto. A ver si estás utilizando tú el programa para probarte. Ah, no sé. Porque también piensa que que necesito una asesora tan buena como tú. Yo si quieres te modero todo el rato. Ay, me encanta que Vale. seas mi moderadora, pero vital. Nos vemos la semana que viene, nos vemos en Barcelona, además. Ay, qué ilusión, Que nos nos vemos achuchamos. físicamente, nos achuchamos, Ole. ¿vale? Un beso. besito, adiós. Chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros. Y llegó una época en la que te tocaba un equipo alemán y temblabas en los mismos nombres, Kaiserslautern, de repente decías en UEFA y decías, uff, que vienen los alemanes. Tú imagínate un equipo de barrio Köpenick de Berlín, un equipo de clase obrera y que de repente tiene que reformar su estadio y se encuentra con que más de 2.500 socios apuntan para trabajar gratuitamente. O sea, para ¿Imaginas? trabajar físicamente ahí. Para trabajar físicamente en el campo. Yo creo que le ahorraron más de 40.000 horas de trabajo físico al club en facturas, que deben de ser unos cuantos millones de euros. ¿Te imaginas, por ejemplo, que los culés hiciésemos Mira, esto? es que estaba pensando tú y lo yo- mismo. Igual hubieran podido ya inaugurar el campo del Que Barça. tú y yo quedásemos los domingos para ir allí a echar masa o a poner azulejo, a lo mejor ya tendríamos hecho el campo. Contagiados de fútbol estamos. Yo solo quiero jugar, salir a jugar hasta que se canse el sol. Los que vienen ahora no son los alemanes, sino son Rafa Cabeleira y Galder Reguera en un nuevo capítulo de La Dupla en pleno parón liguero, el segundo de la temporada, con protagonismo para la selección española en su camino hacia la clasificación del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. ¡Golazo! Del killer de Luis de la Fuente, que no tiene tatuajes, Alfaro, que se peina como un niño de colegio o de pago. La derrota de la selección sub-20 frente a Colombia en los últimos instantes del encuentro en el Mundial sub-20 celebrado en Chile y contado así por la televisión colombiana. ¡De Colombia! En la última del partido. O la entrevista que Mbappé concedió a Movistar en Universo Valdano y en el que, entre otras muchas cosas, decía esto sobre Lamine Yamal. Yo no pienso que soy de las personas que saben todo de fútbol. Yo he tenido mi experiencia y él va a tener la suya. Y yo pienso que se ve que él tiene la pasión por el fútbol y eso es la única cosa que él que no tiene que perder, la pasión por el fútbol. El resto es su vida. La gente habla mucho de su vida personal, de su cosa. Yo pienso también que la gente tiene que dejarle en paz, que tiene que aceptar que es posible que en el fútbol es un gran jugador,
jugador, pero en la vida es un chico de 18 años. A 18 años todo el mundo hace errores, hace cosas que hace bien, hace mal. Al final él va a tener su experiencia de vida, va a saber lo que es bien para él, lo que es mal para él. Y al final tenemos que únicamente mirar lo que él hace en el campo. Rafa Cabeleira, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Que nos va a caer bien Mbappé? Nos va a caer bien Mbappé porque, por ejemplo, es capaz de defender a Lamine Yamal de los ataques coordinados de nuestro equipo de guionistas. Tengo 2 comentarios más que hacer. Me ha sorprendido mucho escuchar a un vasco quejándose de los nombres alemanes. Esto me ha gustado mucho también. Esto ha estado muy bien. Y tenía un tercero que se me ha olvidado por el camino. Este vasco que habla de los nombres alemanes es Galder Reguera. Galder, ¿qué tal? Muy buenos días. Egunon, ¿qué tal? Egunon. Claro, porque a veces tú también vosotros nos ponéis difícil. Sí. Bueno, claro. Kaiserslautern va. Bueno, a diferencia de otras ocasiones en las que nos quejamos del parón liguero, esta semana vamos a agradecer que no haya liga porque esta circunstancia le permite de hecho estar en la dupla una de las personas que más veces hemos invitado a este espacio, que es el periodista británico corresponsal del diario The Guardian en nuestro país, Sid Lowe. Sid, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a la dupla. Gracias, es un placer volver al estudio, ¿eh? Aunque se me hace un poco raro ver todas estas pantallas y no hay 12 pateos distintos a la vez. No, claro, ya aquí yo pongo otra cosa. Sí, no, aquí ya. hay actualidad en las 12 pantallas. Luego ya por la noche cuando llegan los del deporte llega lo importante. Llega lo importante. Eso es. Oye, ¿a ti te afecta el parón liguero? Mucho. ¿Sí? No, claro, a ver, lo que tú decías es cierto, ¿eh? O sea, que yo no llevo tiempo evitando, simplemente es que los lunes para mí, el lunes de jornada de liga son días imposibles. El lunes de parón internacional, pues oye, no es un día fácil, pero es un día más tranquilo, sí. Tranquilo. En la opinión pública, los seguidores del fútbol, en el Reino Unido, ¿les molesta el parón liguero? A ver, yo creo que sí hasta cierto punto, en el sentido en que sí que hay aficionados de los clubes que creen que no viene a cuento, que no debería hacerse tan seguidamente, pero yo creo que mucho menos que aquí, porque claro, obviamente no es un país tan dominado por 2 clubes grandes y en ese sentido la selección es algo que digamos que se abraza un poco más. Sí que es verdad que ven a muchos partidos, por ejemplo, pon que Inglaterra juega con Andorra y con todo mi respeto hacia Andorra, pues la gente piensa, pero ¿para qué, no? ¿Con Andorra? Hombre. Con Andorra, con Luxemburgo, con países así malos como Escocia, por ejemplo. Provocando. Bueno, yo como ex inmigrante en Andorra, sí, te diré que es un país muy serio. Te digo una cosa, no tanto en lo futbolístico como en lo financiero. No, hombre. Te digo una cosa, he estado en Andorra un lunes por la noche viéndole jugar al Oviedo, ¿eh? Wow. Y es... Bueno, es bonito. ¿Cuando sales del campo hay algo abierto para tomar algo? No, yo me fui... Pero eso también es recurrente. No creas que eso sea cosa de Andorra. La cena después del partido suele ser el minibar. O sea que uno se termina aficionando. Esto es habitual cuando das vueltas por el mundo siguiendo a un equipo de fútbol. Porque sales del estadio y no hay... Sobre todo si vas trabajando, porque claro, sales del estadio un poco más tarde, llegas al hotel, no hay nada abierto, pues la cena es una cena romántica contigo mismo, con la habitación, con las patatas fritas, el Toblerone, que el Toblerone solo existe en 2 sitios, en el minibar en versión pequeña, en el aeropuerto en versión enorme. Es que solo existe en 2 sitios. Es curiosísimo esto, es verdad, porque claro, vosotros, Galder, ¿tú qué has hecho este fin de semana? ¿Pasear por el monte? No, nosotros estábamos aquí de Festival de Cine de la Fundación, he estado todas las semanas. Estuvo Sid el pasado martes por aquí. Yo he trabajado más esta semana que nunca. Y esa es otra cosa, que justo lo estábamos comentando antes de entrar y Galder acaba de dar fe de ello. Cuando hay un parón internacional, todas las cosas que tienen los clubes pendientes lo hacen en ese parón. Entonces, claro, tú lo ves y dices, mira, 10 días más o menos tranquilito, que no hay partidos y tal, pero vamos, seguro que en ese caso el Athletic, pues el Festival de Cine en ese parón. Yo me voy esta semana, por ejemplo, a un evento en Oviedo, que obviamente lo meten en el parón internacional. ¿Por qué no? Bueno, lo hacen básicamente porque no respiran el resto del tiempo. No hay tiempo para nada. ¿Y tú qué has hecho, Rafa, este fin de semana? Pues escuchar a los cazas del ejército pasar por encima de... Porque al desfile no fuiste. No, al desfile no fui. Vale. Intenté salir a caminar un rato, vi que allí había demasiada... Y te diste media vuelta. Demasiado madridismo, entiendo yo siempre, porque yo soy todavía de aquellos niños que cuando ve la bandera de España la asocia al madridismo. Madridismo del Real Madrid. Madridismo del Real Madrid, claro. Bueno, antes de repasar la trayectoria de nuestro invitado, quiero comentar con él y con los 2 miembros de la dupla, se han enfadado ahí, Sergio, Galder y Rafa, algunos audios de la semana, como este del presidente Laporta, anunciando el regreso del Barça a
la UEFA, abandonando, parece, el sueño de la Supercopa. Ya sabéis que el Barça estamos en la línea de tender puentes entre la Superliga y la UEFA y que pues, los clubes que estamos en la Superliga volvamos a UEFA. El Barça pues se siente muy próximo a lo que es la UEFA y a lo que es la European Football Club. A ver, Galder, ¿esto ya es la confirmación de esa muerte anunciada de la Supercopa? Bueno, espero. Al final es un pulso de los grandes clubes por tener todavía más parte del Superliga, pastel que ya he dicho tenían. Supercopa. Sí, Superliga. Porque Sergio me ha escrito Supercopa. Que cuidado, La Supercopa habría también tiene sus que cosas, enterrarla también. Es que Sergio me ha escrito Supercopa. Entonces, como sabe que en estas cosas yo no estoy muy puesta, me ha hecho caer. Sí, Galder, perdona. Sí, que parece que sí y que me alegro, la verdad, porque a mí me parece un proyecto nefasto, la Superliga, que atenta contra la esencia propia del fútbol, que son las competiciones abiertas por méritos deportivos y no por otro tipo de cuestiones, con un poco de sensación de que, bueno, papá UEFA los ha puesto a todos un poco firmes y, bueno, y que Florentino se queda un poco más solo. Dos cositas. Si el regreso a la UEFA va a ser igual que el regreso al Camp Nou, igual tenemos novedades por el camino. Pero yo como culé estoy contento con la medida, porque era algo que a mí me hacía sentir muy incómodo. El asunto de la Superliga. No acababa nunca de entender qué pintaba el Barça en ese barco, y sobre todo porque es un fútbol en el que yo no creo, ¿no? Es un fútbol que cada vez necesita más ingresos, cuando seguramente lo que necesitaría el nuevo fútbol es más control de lo que ya se gana. Sí, ¿piensas que la resistencia de los equipos ingleses a esta Superliga ha tenido también que ver con el no éxito del proyecto? Para mí lo es todo. Y matizaría también que para mí no es la resistencia de los clubes ingleses, realmente es la resistencia de los aficionados, porque realmente los clubes estaban por el labor. Ten en cuenta que cuando hablo de clubes en ese sentido, pues estamos hablando de las propiedades, sí, ¿no? Sí. Y las propiedades, en muchos casos en Inglaterra, pues estamos hablando de City, que es propiedad de Abu Dhabi, que hay clubes que son de propiedades americanas, pero si no es por la reacción de la afición inglesa, pues no, ese proyecto probablemente sigue adelante, porque en aquel momento pues hay un efecto dominó en que los clubes van cayendo porque ven la reacción. Y justo lo comentábamos antes de entrar, de haber dependido de la reacción en España, pues la Superliga sería una realidad. Yeah. Pues mira, ya que estábamos hablando de aficiones, quiero preguntaros por otra cosa. Hay confirmación de que hay un partido de Liga que se va a jugar en Miami, el Villarreal-Barça. Es un partido que tendría que haberse jugado en el campo del Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, y se va a jugar en Estados Unidos, algo que no ha gustado a uno de los capitanes del Barça, a Frankie de Jong. No me gusta que vayamos a jugar allí y no estoy de acuerdo con esto. No es justo para la competición. Ahora jugamos un partido fuera de casa en terreno neutral. No me gusta y no creo que esté bien por los jugadores. Los clubes van a cobrar de esto, pero no estoy de acuerdo con jugar un partido de Liga en Miami. Entiendo que otros clubes no estén de acuerdo. A De Jong no le gusta ir a jugar a Miami un partido de la Liga, y a Joan Laporta no le gusta lo que dice De Jong. Jugarem on ens diguin, ens diuen a Miami, doncs anirem a jugar a Miami. I els jugadors, home, cadascú pot tenir la seva opinió i jo la respecto, és capità del Barça i li puc respectar l'opinió, però el club jugarà on digui la Lliga. Y había todavía otras declaraciones, y escuché el otro día yo del presidente del Villarreal diciendo, total, las peñas ingresan 20.000 euros, y que me pareció, o sea, las peñas son las que están ahí domingo. Bueno, ¿es un desprecio? A mí, hasta cierto punto, agradezco la sinceridad en ese caso. Bueno, ¿no? Eso sí, para que nadie esté engañado. Claro, eran máscaras fuera, ¿no? Y más que el contenido, que también era el tono, lo que más me chocó, porque el tono era en plan, ¿y vosotros quiénes sois? No, a ver, son los que os han mantenido durante mucho tiempo. Sí que verá que tú puedes hacer un cálculo económico y no somos ingenuos, sabemos que hay una realidad ahí, pero más que nada era el tono lo que más me chirriaba. Sí, a mí también esas declaraciones. Pero a mí con el cálculo económico hay algo que me chirría, porque el argumento es que tienes que obtener ingresos para tener a los mejores jugadores, pero resulta que tienes que generar ingresos para tener a los mejores jugadores que no puedes ver porque tienen que jugar fuera, que es donde se ingresa. Entonces ahí existe una paradoja. Digo, si yo fuera de un equipo que está a favor de sacar el equipo de aquí, yo plantearía, entonces, ¿para qué quiero tener a estas estrellas, no? A mí me llama mucho la atención, el otro día lo escuchamos en una entrevista aquí en El Larguero a Roig del Villarreal, diciendo que ellos en realidad no iban a ingresar nada por esta gira, que es algo que a mí me tiene bastante patidifuso, ¿no? O sea, supuestamente esta gira solo es de promoción, Barça y Villarreal no se van a llevar nada, según nos dicen desde el Villarreal, o por lo menos desde el Villarreal sostienen que ellos ni siquiera saben qué se va a llevar al Barça, si es que se lleva algo. Es todo como muy extraño, Pero ¿no? entonces, ¿por qué lo hacen? Claro. Porque solo hay un motivo que pueda ser económico. Y además en esto yo creo que esa pregunta para mí es clave y creo que no tenemos respuesta. A ver, más allá de
todas las otras cuestiones, que si la adulteración de las ligas, que si la afición, etcétera, etcétera, todo eso. Pero obviamente se vende en función, en torno a una idea que ayuda a que la liga se crezca en Estados Unidos. Y a mí me gustaría que alguien me demostrara cómo. ¿Cómo? Claro. Es un partido. ¿Cómo ayuda eso? A ver, yo estoy dispuesto a que me den unas cifras y que me digan, mira, por eso esto llega a esto y esto abre esa puerta y eso consigue que lo que fuera, ¿no? Pero en ningún momento hemos tenido ninguna explicación en ese sentido. La explicación, digamos, suya, más allá de las nuestras, que las nuestras pueden ser otras cosas, pero la económica creo que no está aplicada. Pero no nos podemos encontrar, si es para ayudar a crecer la liga en Estados Unidos, que no sé en qué se traduce esto, no sé exactamente qué quiere decir, pero nos podemos encontrar en que, por ejemplo, se programen los partidos de fútbol en función de los horarios de Estados Unidos. Pues ya está pasando. Esto ya está pasando. Ya está pasando. Sí, y claro. además, ten en cuenta que la clave económica de toda la liga son los derechos televisivos, en el fondo. Entonces, yo me pregunto, y en ese sentido, pues me declaro parte interesada porque trabajo con la televisión que lleva los derechos de la Liga Española, ¿no? El hecho de jugar un partido en Miami, más allá de lo que genera ese partido en sí, por el ticketing y todo lo demás, ¿en qué sentido ayuda a que los derechos televisivos valgan más a largo plazo? Es que no lo sé. Me gustaría que lo explicase. No digo que no, ¿eh? No digo que no. Simplemente digo que esa parte no está aplicada. Claro, no perdamos de vista que la empresa que va a organizar ese partido es la empresa que está pujando por los derechos de la Champions para los próximos años y que el partido se jugará en el estadio que es propiedad del señor que domina esta empresa. O sea, al final todo está muy relacionado. Galder, ahora que Sid no nos está escuchando, ¿en qué medida periodistas como él nos ayudan a construir el mejor relato, yo creo, y el recuerdo del periodismo futbolístico? Pues mira, yo estaba pensando cómo definir a Sid y estaba acordándome de ese anuncio de cerveza que dice probablemente la mejor cerveza del mundo. Yo creo que Sid es probablemente el mejor football writer del mundo. Desde luego el que yo leo en inglés, que tampoco son tantos, así que Sid, no, esa es la clave. Permíteme encajar él. Que no lo acaba de entender. Sí, pero tiene algo que es... conoce muy bien el ámbito en el que está trabajando y le apasiona. Y a veces es todo lo contrario de esta gente que está gestionando este tipo de cuestiones, porque Sid tiene una cultura futbolística enorme. Yo el otro día le oía hablar con Andy Wells y Sammy Lee y me quedaba fascinado escuchándoles cómo se regodeaban en la cultura futbolística, ¿no? Y es ahí donde yo creo que reside realmente lo que nos engancha a este juego y no a este tipo de cuestiones que manejan los grandes ahí. A ti, Sid, ¿qué te enganchó del fútbol? ¿De dónde viene tu pasión por el fútbol? Hombre, ¿de dónde viene? Entiendo que será porque tengo una familia futbolera, que tengo 2 hermanos mayores que son futboleros, que mi hermana futboleros de aficionados. De aficionados, que mi hermana pequeña también es muy futbolera, que van a muchos partidos. Además, fíjate que somos de 4 equipos diferentes en Inglaterra, que no tiene ningún sentido, que somos londinenses y solo uno de los 4 es de un equipo de Londres, o que no tiene lógica alguna. Y entiendo que viene de ahí. Y luego ya... A la hora, digamos, del periodismo futbolístico, yo creo que más que nada, para mí es una cuestión de la gente. Para mí es un relato humano, por encima de todo, ¿no? Y sí que verá que el fútbol en sí, el juego en sí me gusta, me encanta, pero lo que realmente me mueve es la gente que lo mueve. En ese sentido, pues Gala lo dice en parte, entiendo, porque también es verdad que me fascina, por ejemplo, el Athletic Club. Me fascina lo que simboliza, lo que representa, lo que mueve, lo que es capaz de significar para la gente, ¿no? Y eso, en el fondo, es lo más importante. Y para mí, en ese sentido, el fútbol español es muy rico. El fútbol español, que tiene una carga de identificación muy, muy alta, que para mí es una gozada. Pero no tienes, Sid, la sensación de que lo cultivamos poco, de que no Sí. sabemos realmente cuáles son las virtudes de nuestro producto. Sí, es curioso porque hay una contradicción ahí que para mí es algo que se palpa en todos los estadios. Se palpa, por ejemplo, hay una cuestión en España que se hace mucho, que no se suele hacer en Inglaterra, pero en el fondo sí que está en Inglaterra. Que, por ejemplo, cuando hay una ciudad de 2 equipos, en España se pregunta, bueno, ¿cuál es el equipo de la clase media, cuál es el equipo de la clase trabajadora y tal? En Inglaterra esa pregunta no se hace, pero en el fondo sí que está. O sea, ¿qué es la identidad de ese equipo? Pero lo que tú dices es curioso porque da la sensación que no se cultiva, pero está. Oye, pero es muy curioso también que tú, por ejemplo, llegas a España, tienes todo el campo para elegir, y tú, que eres del Liverpool, te haces del Oviedo.
Ya, pero eso que es muy curioso, porque el Oviedo además lleva los colores del Everton. Sí, Y algo ahí de psicoanalista total, ¿eh? Sí. ¿Por qué el Oviedo? Vamos, eso realmente tiene que ver con la casualidad. Yo hice un año de estudiante de Erasmus en Oviedo, el año 96-7, cuando el entrenador del Oviedo es Juan Malío, el Oviedo jugaba en Primera División, y nada, yo llego a Oviedo. Fíjate que tuve mala suerte, que llego a Oviedo para el curso universitario en octubre. Habían pasado 3 equipos al Tatierre, o sea, 3 partidos que no vi, que no iba a ver. El Madrid, el Barcelona y el Athletic Club. Dices, me cachis, ¿cómo puede ser que tengamos tan mala suerte que hayan pasado ya los 3 grandes? Y yo llegaba con un amigo mío, también muy futbolero, que vivía justo al lado del estadio del Oviedo. El cabrón presumía de ver los focos desde la ventana de la cocina, ¿eh? A mí me fascinaba eso. Yo me asomaba a la ventana de su cocina y decía, ¡ah, el foco del Tatierre! Y terminamos yendo a todos los partidos por pura casualidad. Bueno, por casualidad no, porque éramos futboleros, pero llegar a Oviedo era una casualidad. Y has mantenido la pasión hasta el día de hoy. Sí. Oye, presumir de ver los focos, esto es muy, muy interesante porque me lleva a otra pregunta. Es que los focos son una cosa mágica, ¿eh? Sí, eso y por eso es me duelen los estadios nuevos, porque no tienen esos focos. Esos focos súper altos, digamos que parecen que dominan la ciudad, son cada vez menos, ¿eh? A mí me gusta mucho este tipo de particularidades y, por ejemplo, Sid ha vivido una en carne propia, que fue cuando la famosa polémica de Bellingham del fuck off. Tú te encontraste a españoles explicándote qué significaba fuck off. Era maravilloso, pero maravilloso, la verdad. Fue lo que le dijo el árbitro, Bellingham. Españoles que seguramente dicen murciélago, ¿eh? Yo estuve en el Sadar aquel día y estuve en la rueda de prensa y Ancelotti empieza a explicar que no, es que eso en Inglaterra y tal y cual. Y yo estaba ahí en plan, ¿pero qué hago? O sea, que levanté la mano un poco en plan hacer una pregunta, pero más que una pregunta, es un apunte. Una aclaración. Claro, no me llegó el turno. También es verdad que yo fui un poco tímido porque estuve como 2 o 3 preguntas pensando, ¿pero qué pasa? Pero bueno, y luego sí que verás que salí un poco a la zona mixta a hablar con los compañeros, amigos de la prensa española y les decía, oye, pues así no es del todo, ¿eh? Hemos pasado de los focos de Oviedo a los fock-offs del Bernabéu. Ay, qué bueno eres. Mira, lo voy a dejar aquí porque esto no se puede mejorar. Sí, sufres mucho con el Oviedo, bueno, en primera este año, pero sufres mucho. Sí, bueno, acaban de echar al entrenador. Pero también, sí, es verdad, que acaban de echar al entrenador. Yo quiero matizar una cosa, ¿eh? Nosotros llevamos mucho tiempo hablando del sufrimiento, de estar en el barro y todo eso es cierto. Pero os digo una cosa de verdad, ¿eh? Yo me lo pasé muy bien. En tercera, en segunda división, yo me lo pasé muy, muy, muy bien. ¿Por qué se sigue siendo el fútbol, tú crees? Claro, porque es esto, que además en mi caso, a ver, es un poco cutre que yo diga eso, porque es una cuestión más personal. En mi caso, pues iba creciendo mi hijo con la posibilidad de acercarse a los futbolistas, de conocerlos a todos, de tenerlos. Un ejemplo muy claro, el hijo tenía una libreta pequeña que yo él iba pidiendo los autógrafos a los futbolistas. Y yo un día me fui a hacerle una entrevista a Eric Cantona y él se quejó porque la firma de Cantona había borrado la firma de un futbolista del Oviedo en esta Susaeta. Que Susaeta sepa que está por encima de Cantona. Sí, te ha sido un gusto compartir contigo este ratito de radio. Gracias, muchísimas gracias. Galde, Rafa, hasta la semana que viene. Un bicor. Adiós. De la pausa, de frenar unos minutitos para recordar lo que ya llevamos en la mochila, lo que hemos hecho hasta ahora desde las 6 de la mañana. Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Cuéntanos. Para recordar de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, hoy es festivo hasta en 6 territorios, hemos dicho esta mañana, nos ha costado un poquito empezar la mañana, pero desde que ha comenzado este programa no hemos sido indiferentes, estamos muy pendientes de Gaza y de Israel, donde allí también es casi una jornada festiva hoy, que ven más cerca la paz. Así están viviendo la paz allí. La Plaza de los Rehenes. La Plaza de los Rehenes. Estaban esperando la liberación de los 20 rehenes, que ya se ha producido. 20 rehenes ya liberados. Esperamos que todavía la paz llegue poquito a poquito mucho más. También la ayuda humanitaria. Y, ¿a ti te gustan los tatuajes? No llevo ninguno. Yo creo que no te veo yo tatuaje. No, hay alguno que me llama la atención. Yo creo que los tatuajes, si tú te haces uno, tiene que significar algo. Claro. Para Bob va a significar tanto un tatuaje como que se lo ha regalado su hermano. Entonces, claro, eso ya te condiciona
un poco. También ha sido un regalo de cumpleaños, pero no sabe qué hacerse. Me lo voy a hacer en el antebrazo izquierdo. El motivo del tatuaje no lo sé. O sea, no me voy a poner mi propia cara en el antebrazo como si fuera un futbolista. Bueno, los oyentes le han dado muchas ideas. Una balanza de libra, plumas, peinetas. Es que todo lo que le han dicho los oyentes estaba muy bien, ¿eh? A mí lo del corazón con alas y una corona de colores, de reina, yo creo que le pega, fantástico. le pega. Y bueno, otro momentazo, pues una de las noticias de nuestra red de emisoras. Si quieres mandar una pistola o una escopeta, no lo tienes que hacer por correo ordinario. No. Porque ¿qué va a pasar? Seguramente pues te van a pillar, que es lo que ha pasado en Miranda de Ebro. Todo es fantasía en esta historia. La sospechosa remitió por correo postal ordinario un arma de avancarga, es decir, en las que el proyectil y la pólvora se introducen por la boca del cañón, como las que usaban los piratas. Nos lo han contado los compañeros de Valladolid, una escopeta de calibre 64. Eso pero es un que además venía de un rey ¿eh? inglés, o sea, tenía una historia, la escopeta. Venía de un rey inglés, había llegado a Miranda de Ebro, iba camino a Alicante. La escopeta estaba viajando por toda España. Venga, y a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? A partir de ahora, pues Ofelia, nos va a contar Pablo Ortiz de Zárate, nos va a explicar, ¿esto es una obra de Milei o de Milei? Me ha dicho. Para empezar, tenemos que tener claro cómo se pronuncia. Pero de Milei, el presidente argentino, no. Eso seguro que no, vale. Ya lo que le faltaba a Milei, también te digo. Pero bueno, nos va a enseñar por qué esta obra se ha convertido en un icono de los Swifties, de los fans de Taylor Swift, ¿vale? Y luego el Mitos 2.0 con Sergio Castro y con Pepe Rubio. Los vecinos te cambian la vida, yo no sé si cambiártela, pero al menos te la deberían condicionar. Contábamos esta mañana también un vecino de Valencia que han tardado 15 años en encontrarle fallecido en su casa. Muerto. Si tienes unos vecinos... Pero un vecino puede las dos cosas, te puede facilitar la vida o te puede amargar la vida. Sí. Las dos cosas. Sí, pero bueno, yo creo que hay que llevarse bien con los vecinos porque te pueden ayudar mucho. Siempre tienen la sala a punto. ¿Luego más? ¿Luego más? Pues venga, adelante con todo. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Bounce back, you always do, from some pretty rough nights. In the tunnel you're mining through, you are the shining light. Let's go. Ya saben que Taylor Swift lanzó su nuevo disco el pasado 3 de octubre, hablábamos de él aquí en el programa, y aunque no es pintora y no es escultora, que sepamos, por alguna razón nuestro artesano se ha empeñado en hablar de ella hoy en su sección. A lo mejor es que le gusta mucho. Pablo Ortiz de Zárate, buenos días. Hola, buenos días. ¿Eres Swiftie? No. Vale. Me gusta alguna canción, no lo voy a negar. Vale, hay que reconocer que, pero no. Pero no eres loco de Taylor Swift. Vale. Entonces, ¿qué une a Taylor Swift con el arte para que hoy la traigas a esta sección? Pues porque, claro, se ha hablado tanto de su disco que incluso los que no nos interesa demasiado su música hemos visto la portada del disco. Y que la he traído. Sí. Y cuando la vi dije, anda. A mí me suena, me recuerda a algo, ¿no? Me recuerda a un cuadro muy famoso que está en Londres, que es Ofelia de John Everett Millais. Al respecto de cómo se pronuncia el apellido. Se escribe Millais, el nombre del autor de Ofelia, de este cuadro. Lo podemos decir Millais, bueno, más o menos. Vale. Nosotros vamos a llamarle John Everett Millais. Eso es. Vale. Y este es uno de los iconos del arte británico prerrafaelista. Y mirando, me he dado cuenta de que la primera canción que ha sacado para promocionar el disco, Taylor Swift, se llama El destino de Ofelia, que suena así. Y al final del estribillo dice The Fate of Ophelia, el destino de Ofelia. Entonces el cuadro se llama Ofelia y ella, su primera canción, se llama El destino de Ofelia. Y en el videoclip hay varios momentos en los que hace referencias al cuadro. Por ejemplo, lleva un vestido idéntico en uno de los momentos del videoclip y acaba metida en una bañera igual que la modelo del cuadro, que es lo que hizo para posar en este cuadro. Así que he dicho, bueno, hay que hablar de la Ofelia de Millais para ver por qué Taylor Swift ha usado este cuadro. La verdad es que el cuadro es impresionante, está lleno de detalles, hablaremos con ellos, dramático, lo tiene todo. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que vemos en él, en el cuadro? No en la portada del disco de Taylor Swift. Vemos algo parecido a la portada del disco, que es una mujer flotando encima en el agua de un río. Y la vemos que está totalmente entregada, con la cara de dolor, de sufrimiento, los brazos extendidos, y se está hundiendo. Y la rodea un montón de vegetación, árboles, plantas y flores. Esta mujer es Ofelia, como dice el título, es un personaje de Hamlet, de Shakespeare. Ofelia está enamoradísima del príncipe Hamlet,
pero el príncipe la traiciona, no la quiere y además el príncipe mata a su padre. Con lo cual, esta doble traición hace que cuando se entera de que no solo no le quiere, sino que ha matado a su padre, pierde la cabeza, entra en shock, se va al río a recoger flores, cantando canciones melancólicas, se parte una rama, se cae al agua y se queda flotando en el agua del río, dejándose morir. Ella espera hundirse. Claro. Se deja flotar con la intención de hundirse. Ella es básicamente lo que hace es esperar mientras canta a hundirse. Claro, y entonces lo que vemos en el cuadro es el momento ese previo, ¿no? Cuando todavía tiene una parte del rostro y una parte del cuerpo en la superficie, fuera del agua. Exacto, ella se está dejando flotar, pero se está dejando ir. Y lo impresionante del cuadro es una mezcla que hace entre el dolor y la belleza increíble de la pintura. Primero, el dolor que vemos en el cuerpo de la mujer. Si te fijas en el rostro, tiene la boca entreabierta y los ojos entrecerrados, con un gesto de angustia total, sí. Pero huida. De este dolor, cuando es tan grande que te ha superado completamente, ya te has entregado, ya no sientes prácticamente nada. Luego tiene los brazos extendidos en cruz y las palmas abiertas, dejándolos boca flotar. arriba, sí. Exacto. Tiene las flores que estaba recogiendo ahí flotando en el agua. Fíjate en el pelo, es un detalle impresionante porque el pelo, claro, el agua está totalmente en calma. No es un río revuelto, no hay corriente que la esté arrastrando y el pelo empieza a flotar, se empieza a extender. Nos da esa sensación de que si ella quisiera, si hiciera el más mínimo esfuerzo, se salvaría. Se daría la vuelta y se salvaría. Sí, porque no hay apenas corriente ni movimiento en ese agua. Sin embargo, fíjate cómo flota. Ese vestido maravilloso que tiene plateado, de bordado plateado, está flotando, pero la cadera empieza a hundirse ya. El artista representa perfectamente cómo la gasa de ese enorme vestido se empieza a mojar, empieza a pesar y empieza a arrastrarla hacia abajo. Y así, ahí es como vemos que parte del cuerpo ya se está empezando a hundir y ella no hace absolutamente nada para evitarlo. Esto es muy impresionante y por eso lo traigo aquí. Es un cuadro que ayuda mucho a la gente que ha sufrido dolores terribles o noticias muy dolorosas o problemas mentales. Ver ese gesto de entrega total representa muy bien lo que es cuando el dolor te supera completamente, claro, y no puedes ni siquiera luchar contra él. No puedes soportarlo. Y luego el entorno está muy cuidado, todos los detalles del entorno. Eso es lo que hace que toda esta emoción sea tan impactante, porque es precioso. Sí, es vida, el entorno es vida, porque son flores, son plantas, es vida. Exacto. Mientras ella se deja morir, toda la vida contempla la escena. El vestido ya de por sí, con esos bordados plateados que brillan con la humedad al sol. Fíjate en cada una de las plantas, flores, árboles, perfectísimamente reproducidos fotográficamente prácticamente. Y además hace una cosa que le añade emoción al cuadro, que es: no vemos el horizonte, no vemos nada de paisaje ni contexto. Es una vereda del río que está completamente aislada, cerrada dentro de toda esa vegetación. Apenas vemos aquí un poquito el reflejo de las nubes en el agua, pero apenas. Es como un espacio privado muy íntimo en el que sentir esa emoción, y eso es lo que hace que conectemos tanto. Y entiendo que si para pintar las flores y las hojas, mira, estas hojas de la derecha, con este nivel de detalle, la inspiración tenían que ser flores y plantas reales. Sí, esto es lo que identifica el estilo de este artista de Millet, que es pintar al aire libre. En esta época, siglo XIX, mediados, lo habitual era pintar en el estudio. Los artistas que pintaban paisajes, por ejemplo, salían, hacían bocetos al aire libre y luego acababan el cuadro en el estudio. Pero los prerrafaelitas dicen, no, hay que pintar del natural para que todo sea mucho más realista e impresionante. Y él se empeña en hacer eso y representa cada una de las flores. Pero claro, esto cuesta. Y le costó mucho esfuerzo a Millet pintar esto, porque se tuvo que mudar a un pueblo del sur de Londres y pasó allí 5 meses. Y trabajaba todos los días 11 horas a la orilla de un río. Él contaba que se levantaba a las 6 de la mañana, llegaba a la orilla del río a las 8 y a las 7 de la tarde más o menos acababa de pintar. 11 horas todos los días. 11 horas mirando el mismo paisaje para copiar exactamente las flores, las hojas, que algunas están secas, otras tienen vida, o sea, exactamente. Sí, porque esa es la obsesión. El arte solo impresiona cuando es la realidad pura y dura, lo más detallista posible. Esto, claro, tiene estar 5 meses, 11 horas al día al lado de un río, pues se quejaba del viento, de los mosquitos. Hay
botánicos, especialistas en plantas, que dicen que pinta de forma muy realista las flores que hay ahí. Pero claro, son flores que florecen en diferentes épocas. Pero claro, como se pasó 5 meses, al parecer fue pintando las flores que estaban floreciendo en cada momento. Entonces hay flores que nunca florecen a la vez, pero que en este cuadro, al parecer por esto... Qué bueno. Aquí tendríamos que tener a Eduardo Barba para analizar bien las Seguro flores. Que nos saca un montón y las de detalles. Sí. Oye, ¿y la modelo tuvo que ponerse en el río? Porque claro, si estuvo 5 meses ahí pintando al lado del río para empaparse bien de cómo era todo al detalle, la mujer también. Tuvo misericordia con ella y vale. no la obligó, pero probablemente ella lo pasó muchísimo peor que él. Evidentemente, pintó al aire libre el paisaje, pero luego para pintarla a ella usa su estudio, se vuelve a Londres y durante 4 meses pinta a esta mujer, que es la modelo favorita de los prerrafaelitas, que se llamaba Elizabeth Siddal, sí, que tenía 23 años, y la mete en una bañera durante 4 meses. ¿En serio? Claro, para pintar los efectos del agua, de los reflejos del vestido, y literalmente pasaban horas cada día durante 4 meses, ella sumergida en agua, en una bañera, como está Taylor Swift en la portada del disco, y él la pintaba. Era invierno. Y, claro, para que no se enfriara, esto es mitad del 19, puso lámparas debajo de la bañera. Para que se calentara un poco el agua. Claro, unas lámparas con llama para mantener el agua caliente. ¿Qué pasó? Que en una de estas sesiones se apagaron las lámparas, se acabó el combustible de las lámparas, y él no dijo nada, o no se dio cuenta, y ella no se quejó, nadie dijo nada, pasó tanto frío que enfermó. Cogió probablemente una neumonía que la tuvo bastante perjudicada durante mucho tiempo. Su padre culpó, lógicamente, al artista de esto y le obligó a pagar todas las facturas del médico. 50 facturas del médico al pintor por considerarle culpable de haberla tenido en agua fría durante horas. No sabemos si es que no se dio cuenta o no quiso parar la sesión porque estaba inspirado. Ella tampoco se quejó. Pero esto no es lo más increíble de este cuadro. Para mí lo más impresionante es que la modelo, Elizabeth Siddal, muere de una forma muy parecida a la que está retratada. O sea, que el cuadro es algo así como la premonición de su propia muerte. Sí. Ofelia muere en circunstancias muy parecidas a las que luego, 10 años después de posar para este cuadro, moriría ella misma. Esta mujer, Elizabeth Siddal, era una joven aspirante artista, se estaba formando, la conocieron en una tienda de sombreros, ella trabajaba allí y, bueno, se hizo amiga de los prerrafaelitas y ellos la adoptaron como su musa. Porque tenía una belleza, te he traído varios retratos de ella, cuadros que los prerrafaelitas pintan de esta mujer. Tenía una belleza muy poco convencional para la época, que entonces se consideraba demasiado masculina, muy pelirroja, muy pálida. Y claro, a los prerrafaelitas les encantaba porque era como llevarle la contraria a la belleza oficial. Ella, por cierto, era artista también, pintaba, hacía poesía. Uno de los mejores críticos del momento, John Ruskin, la patrocina, le pagaba 150 libras al año a cambio de toda su obra para coleccionarla. Y finalmente se casa con uno de estos pintores prerrafaelitas, no con Millet, el autor del cuadro, sino con otro, con Rossetti. Un matrimonio un poco tóxico, bastante conflictivo, que, bueno, la hizo sufrir bastante. Y eso tiene que ver con su muerte, porque algo terrible le tuvo que pasar para morir de la misma forma que muere Ofelia, o de una forma muy parecida como muere Ofelia. Ella durante toda su vida tiene problemas de salud que la debilitan mucho, y hay un momento que se queda embarazada, y desgraciadamente el hijo nace muerto. Y no es capaz de superar esta situación. Se queda en depresión absoluta. El término depresión por posparto no existía claro. En aquella época. Nadie sabe lo que le pasa, se queda absorta mirando durante horas. Esto que nos pasa frecuentemente. Que estás ido completamente. Sí. Incluso la gente no lo entendía y creían que como su matrimonio era conflictivo, ella estaba intentando llamar la atención del marido para retenerle, porque el marido, se iba por ahí, es un artista bohemio y no estaba mucho en casa. Y llegó un momento que descubre una medicina que se la lleva por delante, se llama láudano.
El láudano es un brebaje que entonces se administraba mucho. Es una especie de alcohol mezclado con vino blanco, canela, clavo y opio. Y se usaba pues en enfermedades mentales o para dolores. Ella, pues imagínate, está deprimida, totalmente sin ganas de vivir, empieza a tomar este opio tan adictivo y cae completamente se convierte en enganchada. adicta. Se hace adicta, la modelo de este cuadro, y una noche el marido llega de dar clase y se la encuentra muerta por sobredosis de láudano. ¿Pero es por sobredosis o se sabe si es por sobredosis o es un... O sea, ¿no se sabe si fue accidental o suicidio? En aquella época se dijo oficialmente que fue accidental. Lógicamente, reconocer públicamente un suicidio es algo que no era impensable. Pero bueno, hoy creemos que podría ser o bien un accidente, pero en general ella se dejó morir. Y esto es lo impresionante de esta historia. Se dejó morir igual que Ofelia, el personaje el que interpretó, para el que posó 10 años antes. En solo unos pocos meses, no pasó ni un año desde que perdió a su bebé, se dejó morir de la misma forma. Ofelia, el personaje de Hamlet del cuadro, sufre muchísimo por un dolor terrible, tiene una enfermedad mental. Igual que ella, sufría muchísimo por un dolor terrible con esa enfermedad mental. Y ambas, ella, Ofelia, se deja hundir en el río y Elizabeth Siddal se deja hundir en la adicción y en la depresión. Has dicho que además de musa, ella era artista también. ¿Su obra, qué pasó con su obra? No se publicó en vida. Ya te puedes imaginar que, bueno, en esta época las mujeres artistas muy bien relacionadas tenías que estar para que te tomaran en serio. Ninguno de sus poemas se publicó en vida. Y su marido, y esta historia es increíble, tuvo la brillante idea de enterrarla con el manuscrito de muchos de sus poemas. En la tumba, en el ataúd, la metió encima de ella el manuscrito, el único manuscrito que tenía. Pero eso a lo mejor también es maldad, para que eso no saliera a la luz y la convirtiera en alguien importante. No lo sé, me lo estoy inventando ahora, pero... Bueno, es que te falta un dato. Porque claro, en ese momento la deja ahí, yo no sé, igual pensó que era muy romántico hacer eso. Ya denota que no consideraba que los poemas fueran muy buenos. Claro. Porque no se planteó enseñarlos. Bueno, la entierra. 7 años después, debe arrepentirse y luchó y consiguió un permiso para exhumar el cadáver y sacar el manuscrito con los poemas. ¿Ah? ¿Y los acabó publicando? Y los acabó publicando. Alguien, no sé, 7 años después, no sé si se dio cuenta, alguien le dijo que podría ser un buen negocio y consiguió exhumar el cadáver, sacar el manuscrito y al final publicaron los poemas. Esto es, por un lado, es egoísta, porque yo creo que lo hace para ganar dinero él, publicando los poemas de su mujer muerta. Pero bueno, lo que sí que consiguió es que se publicaran, y hoy en día podemos leerla. Y un cierto reconocimiento en cualquier caso. Claro, hoy conocemos a esta poeta porque se publicaron. Y por cierto, se extendió la leyenda de que al abrir el cadáver estaba incorrupto y que solo le había crecido el pelo, y que el pelo había llenado todo el ataúd. Esto es imposible, no es verdad, pero al parecer esto se lo inventó el editor, que como iban a publicar el libro para darle un poco de propaganda, marketing. Como era una época tan lúgubre y estaban tan obsesionados con la muerte, pues decidieron contar este bulo para vender más. ¿Y él no la pintó nunca a ella? Sí, la mayoría de estos retratos que te he traído son de ella, pero este es el más especial, que le hizo pintado después, por el marido. Pintado por el marido, no el artista de Ofelia, que es otro. Este es Rossetti, el marido, que varios años después de su muerte la retrata como un personaje de Dante, de una de las novelas de Dante. Ella es Beatrice, que está muriendo. Fíjate que está mirando al cielo, pálida, como entregada a la muerte, totalmente ida, sufriendo. Fíjate en esta paloma, que lleva en el pico, le está depositando en las manos a esta mujer una amapola, que es de donde sale el opio, que es de lo que murió. Es una especie de cuadro muy perturbador, una especie de homenaje a esta mujer que se dejó ir en las manos dulces del opio porque no soportaba la vida. Oye, y lo último, porque has dicho mucho prerrafaelita, ¿qué quiere decir? ¿En qué consiste el estilo prerrafaelita? Para quien quiera investigar, prerrafaelita es antes de Rafael. Ellos consideraban que Rafael en el Renacimiento endulzó demasiado los cuadros, todo era demasiado bonito e idealizado, y dijeron no.
Hay que volver a antes, al arte medieval o los inicios del Renacimiento, cuando todo se pintaba de forma mucho más detallada, más cruda, para que lo que veamos no sea idealizado. La belleza tiene que ser como la vemos realmente. Y ellos por eso pintan de forma tan minuciosa como hacían los flamencos y los primeros artistas del Renacimiento. Si os gusta la minuciosidad, el colorido y sobre todo mucha emoción, mucho drama, mucha muerte... Los prerrafaelitas. Id a los prerrafaelitas. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Y'all come on in now. Come right on down front. I got something I want to show you. Now y'all heard of the popcorn? Me parece que tenemos tema de pasillo, pero literal. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal de nuevo? A ver, contadnos. Pues hoy vamos a hablar de esos seres misteriosos que viven a 2 metros de distancia y a veces con una pared entre media nada más y que pueden condicionar toda nuestra existencia. De los vecinos. Hoy en Mitos hablamos de los vecinos, de los que tienen el volumen de la televisión al máximo, el que siempre te encuentras en el ascensor, el que siempre está de obras, el que te puede llegar a salvar porque tienes una precariedad cuando el supermercado ya está cerrado, el que baila claqué, lo cual puede ser muy bonito a las 6 de la tarde e insufrible a las 3 de la madrugada. Los vecinos. El que practica piano, por ejemplo. También. Bueno, y lo curioso es que nadie se libra de ellos, da igual que vivas en un ático, en un bajo, en un chaleo, en una casa perdida de la mano de Dios, siempre hay un vecino. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos a los vecinos que son los del programa La Ventana, pero bueno, como somos también zona de paso, somos como una especie de azotea, de una terraza, y por ahí van pasando todos los invitados de programas, emisoras musicales, todos pasan por ese pasillo. Pero vosotros no podéis tener ninguna queja de los vecinos. En cualquier caso, a lo mejor ellos pueden tener alguna queja de vosotros. Bueno, puede ser. La verdad es lo que dice Pepe, es difícil saber quiénes son nuestros vecinos. Los de arriba serían los de Se Amanece, pero cuando llegamos ellos ya se han marchado. Los de al lado en las primeras horas de trabajo sería el Hoy por Hoy la parte informativa. Estamos separados, os recuerdo, por un muro. Un muro que no sirve de nada cuando se ríe Fernando Bayo. Y es verdad, nuestros grandes vecinos son los de abajo, son los de La Ventana, con los que tampoco llegamos a coincidir, salvo después de comer. A la 1:30, cuando nosotros ya tenemos casi todo hecho y ya hemos comido, y ellos tienen casi todo por hacer y no han comido. Ahí es el gran punto de verdad de colisión con los vecinos. Yo hablando de lo cercano, yo el viernes callé a mi vecino panadero senior, Rafa Panadero, a las 3 de la tarde y no le gustó, ni a él ni a Marta. Me echaron una bronca. Pero es que este que dice, shh, no, sí, shh. Pues estaba yo concentrado haciendo una cosilla y claro, me dijo... Una vez que está concentrado haciendo una cosilla... Sí, y con los del tramo informativo del programa, pues más de lo mismo. Cuando ellos están rematando, nosotros acabamos de llegar, pero también cuando ellos han terminado, pues se les nota. Agustín con sus anécdotas, Bayo que la celebra carcajada viva, Soto es más de reflexiones. Claro, es lo que tiene esta comunidad de vecinos en la que vivimos nosotros es que cuando unos lo tienen todo por hacer, como decía Sergio, cuando unos están empezando la tarea, hay quien la está terminando y entonces digamos que el ánimo no es el mismo de un lado para otro. ¿Vale? ¿Planteamos el mito? Eso es, pues los vecinos cambian tu vida. ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen a favor? ¿Lo hacen en contra? En el 900-100-800 le pedimos que nos cuenten si tienen una buena relación con sus vecinos, si tienen una mala relación, si han vivido cosas, historias surrealistas que les han pasado en su mismo rellano. 900-100-800. Un vecino, vecina, te puede cambiar la vida, para bien o para mal. También puede mandar sus mensajes ya al 638-313466 o escribirnos a través de las redes sociales del programa. Este es el mito que planteamos hoy. Un vecino te puede cambiar la vida, pero puede ser para bien, Un vecino que siempre te ayuda, que siempre está, que te pasa todo lo que tú no tienes. 900-100-800, pero también hay vecinos que pueden amargarte la vida. 900-100-800, el teléfono es el mismo, los vecinos son diferentes. 900-100-800, ¿un vecino te cambia la vida? Mi vecino de arriba, don fulano de tal, es un señor muy calvo, muy serio y muy formal. Claro, es que hay vecinos de todo tipo, pero se puede tener mucha suerte
y puede ser que te toque al que apenas se nota, y eso Claro. está bien. Sí, claro, pero un vecino así es uno entre un millón. Lo más normal es que escuches cuando le suena el despertador, huelas cuando cocina, notes cuando entra y sale de casa, todas las veces que trae amigos. Digo más, incluso puedes saber cuál es su programa favorito por lo alto que pone en la tele. También te puede pasar, como en Poquita Fe, que te enteres de cuando no está pasando por un buen momento. Unas miradas, como si ya no le gustara nada. Pensé qué feo es. El anorak, digo. Unas ganas de irme. Pero yo si no desayuno. Me equivoqué contigo, me equivoqué macho. La vecina esa pone la música a un volumen. Es que acababa de romper con Rafael y estaba fatal. Su puta madre. Yo estaba violentísima. Si es que tenía una ganas de llorar. Pero la verdad es muy buena esta situación. Pero la verdad es que si tú quieres tener unos buenos vecinos, tú también tienes que actuar en consecuencia. Bueno, realmente es la ley no escrita más antigua. No hacer lo que no quieres que te Claro. hagan. Pero lo que pasa es que a veces pues no te acuerdas que tienes vecinos, que hay otra persona al otro lado de la pared, enfrente de tu mismo rellano, o incluso que hay ventanas y que hay gente que te puede ver o que tú puedes ver a otros. En Friends les pasa con el vecino de enfrente, y menos mal que están pendientes de él. El tío feo desnudo está muy quieto. A lo mejor solo está durmiendo. Deberíamos llamar a alguien. ¿Y qué le dirías? ¿Que el tío desnudo al que espiamos todo el día no se mueve? Oye, tenemos que averiguar si está vivo. Sí, pero ¿cómo lo hacemos? Es imposible. Su ventana está abierta. Propongo que le pinchemos. Solo conseguiremos pinchar a un tío gordo muerto con un palo. Bien, señoras y señores, vamos allá. Cuidado. Cuidado. Se acerca a la ventana. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Y aún así seguimos pinchándoles. Debía ser largo el pincho que estaban utilizando. A él un poco sí que le cambió la vida, ¿eh? Tener los vecinos que tenía. Pero si hay una comunidad que se nos viene a todos los españoles a la cabeza cuando hablamos de vecinos, es una. Y con solo decirte 2 palabras ya vas a saber de quiénes te hablo. Calle Desengaño. Si hay unos vecinos a los que les cambió la vida convivir unos con otros, son los de Aquí no hay quien viva. Vecinos, es importante que seamos una piña para responder a esta gratuita agresión de la que somos objeto por parte de los nuevos vecinos. Porque no soy una persona violenta, que si no los cogía así y los reventaba todos, los dientes ahí contra el bordillo de la acera. Si es que es para cabrearse, yo les he visto robando las 2 plantas del portal. Se las estarán fumando. Se han llevado las bombillas del rellano. Pues yo oscuro no friego, riegos laborales, los justos. Nos van a destrozar todo y el Cuesta no mueve un dedo. Si la ley no nos ampara, nosotros somos la ley. Votos a favor del inicio de las hostilidades. ¿A qué esperamos? ¡Vamos a por ello! No, tranquilidad. Ahora cada uno a su casa, que yo esta noche diseño un plan de ataque. Tiene usted que sí, señor Juan, que esta gentuza se ha equivocado de edificio. Todos los días son 900, 100, 800. ¿A usted le ha cambiado la vida a los vecinos? De esta pregunta no os libráis vosotros. ¿Cómo os lleváis con los vecinos, Pepe? Pues yo, bien, nunca he tenido problema, he tenido suerte, ¿eh? Igual suerte, ¿eh? Bueno, 900, 100, 800, si son vecinos de Pepe Rubio. Sí, igual yo A lo mismo, claro. ¿Tú tampoco, Sergio? Bueno, yo estoy muy contento con los actuales, no siempre me ha ocurrido así, he vivido en muchas casas. Había una vecina en otra casa estadounidense que vivía justo arriba, que tenía unos sanadores que hacían ruiditos, que se golpeaban palos, sanadores, que alejaban los malos augurios. Ah, de esa cosa que se... Sí, y que daba al interior del patio y que, claro, con un poco de viento sonaban todo el tiempo. Entonces les dije, llegué a forzar una junta para que eso se parara. ¿En serio que forzaste una junta de vecinos para eso? Es que no me puedo creer que los demás no puedan dormir si yo no puedo dormir. Y descubrí que esa señora además estaba en Estados Unidos. Y dije, pues está en Estados Unidos, ¿para qué vamos a tener esto puesto? No logré nunca quitar los sanadores. Sí. Bueno, ¿habéis invitado a alguien que sabe de eso, de vecinos? Pues guionista, productor y responsable de que medio país haya aprendido a odiar y amar a sus vecinos al mismo tiempo. Es Alberto Caballero, creador de Aquí no hay quien viva, La que se avecina, Machos Alfa o Muertos es él. Alberto Caballero, muy buenos días. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Mira, antes de nada, como el mito va de esto, si un vecino te puede o no cambiar la vida, ¿es posible que un vecino te cambie la vida? Bueno, que pueda amargártela está claro. A nosotros lo que nos ha dado es una forma de vida, o sea que ni tan mal. Estamos bastante contentos. Pero ¿tú crees que eso que se refleja en la ficción, algunas de las cosas pueden pasar en la realidad? Casi todo lo que nosotros hemos escrito de una forma u otra ha pasado en la realidad. O sea, eso es un hecho. Lo que pasa es que luego pues lo puedes parodiar más o menos, pero incluso ha habido muchas cosas que no hemos podido meter
de gente que nos ha escrito contándonos su vida porque sonaban incluso exageradas. O sea, sí, pasa todo, es increíble. Lo de la realidad supera la ficción es totalmente cierto. Es decir, podríamos decir, está basado en hechos reales. Sí. Nosotros, a ver, podemos tener cierta creatividad, pero luego muchas cosas te vienen del día a día. Entonces, desde nombres de personajes a circunstancias, a frases, bueno, de todo, ¿no? Quiero decir, el personaje más odioso de La que se avecina, se apellidaba Recio, sí. Era un apellido irrenunciable del mayor enemigo que tuvo mi padre cuando de pequeñitos nos mudamos a una urbanización de las afueras y estaba este señor que había convertido la comunidad en su república bananera. Y entonces a eso le juntamos unas poquitas características de la vecina que le tocó arriba a Laura, a mi hermana, cuando se emancipó y por fin se compró un piso en Madrid, y salió Antonio Recio. Te quiero decir que al final gente que nos conozca pues se puede haber sentido identificada y odiarnos un poco. Pero... Claro, es que yo creo que esa es la clave del éxito y de que el éxito haya durado durante tanto tiempo, ¿no? Porque todo el mundo o se reconoce o reconoce a algún vecino en la serie. Claro, es que sabes lo que pasa, que no somos tan diferentes como nos gustaría ser, ¿no? A todos, en cuanto a día a día, a comportamiento, a manías. Entonces, al final, igual que Aníbal Lecter decía que deseas lo que ves a diario, pues también odias lo que ves a diario. Entonces, tu fijación con un vecino contigo, pues puede ser su principal actividad de ocio del día. ¿Crees que el humor es el único modo posible de sobrevivir a los vecinos? Tomárselo con humor, aunque no todo el mundo lo consigue, ¿eh? Bueno, las mudanzas también son otra opción, pero creo que el humor en general, no solo para soportar a tu vecino, para soportar la vida, es esta cosa tan absurda, ¿no? Yo creo que es el principal mecanismo de defensa que tenemos en general. Entonces, siempre cuando te ríes con respecto a una situación chunga, tu estado de ánimo normalmente siempre mejora un poco. ¿Cómo se mantiene fresco un formato que sigue funcionando? Es decir, ¿cómo se hace? Y que además no solo los episodios más nuevos, sino que uno ve los episodios del origen y sigue funcionando perfectamente. Bueno, en el origen yo creo que aquí en el que me iba tomamos varias decisiones que yo creo que fueron muy buenas, que era uno, no meter risas enlatadas, parece una tontería, pero en aquella época en todas las comedias llevaban risas enlatadas, y luego no hacer muchos chistes temporalistas, ¿no? De gente del momento, de circunstancias o sea, lo que tratábamos era de una manera muy, muy genérica conceptos. Entonces yo creo que eso, como la sociedad desgraciadamente no ha avanzado tanto, pues los capítulos de Aquí no hay quien viva siguen muy vigentes. Cada día de la mujer pues hay un monólogo de la pija, el capítulo en el que se peleaban el equipo femenino y el masculino de baloncesto de la comunidad, ¿no? Y luego ha habido una rotación natural de personajes, fundamentalmente por idas y venidas de actores, que te obligan a estar, digamos, renovando el bloque de vecinos. Y yo creo que eso al final pues te obliga a meter situaciones nuevas, y luego la sociedad también va avanzando, es decir, que claro. Ahora mismo, pues no sé, poner cámaras en tu casa es muy barato, y en el año 2004 era una ruina. Claro, y además dices, por las idas y venidas de los actores van cambiando los vecinos, pero esto también pasa en la vida real, esto también está basado en hechos reales. Claro, se va gente que te da mucha pena, claro. y se va gente que no te lo crees, o se muere gente, es que claro, son muchos años. ¿Sabes? Bueno, nosotros a veces nos escandalizamos de las broncas que se montan en el Congreso de los Diputados, y eso es una broma al lado de una reunión de vecinos, es decir, donde las cosas son tremendas, donde todo el mundo... Pero claro, hay una cosa que ha cambiado sí con el tiempo, y es que las reuniones de vecinos son permanentes en los grupos de WhatsApp de vecinos de la comunidad, donde la gente está permanentemente a todas horas reunida y diciendo barbaridades del vecino de al lado. Es tremendo, además cruelmente. Yo creo que Sí, yo creo que después de un cáncer lo peor que te puede pasar en la vida es ser presidente de una comunidad de vecinos. O sea, quiero decir que no hay un infierno mayor ahora mismo, que todo el mundo está conectado. O sea, yo recuerdo mi primera junta cuando por fin me compré un piso, la comunidad de vecinos era muy grande, entonces nos dejaba el cura de una parroquia, tenía como una sala muy grande ahí donde darían catequesis o algo. La junta empezó a las 6 de la tarde, y a la 1 de la mañana nos estaba echando diciendo los mayores insultos que jamás le he escuchado a un cura, ¿sabes? Porque nos entró a avisar 4 veces. Fue un infierno, era una urbanización nueva, había líos con la inmobiliaria, con la promotora. La gente acabó insultándose, hubo amagos de pegarse, y claro, todo eso con 40 personas, pues imagínate. Parece más
el Frente Atlético que una o el Ultrasur que una comunidad así. Pero es curioso porque es verdad que funciona la serie, las dos series en concreto, pese al paso del tiempo, porque nos vemos reflejados en gente que hemos conocido y que se parecen a esos personajes, pero funciona en el deseo de conquistar la presidencia de una comunidad de vecinos como si fuera un país, que eso es algo que hace mucha gracia porque a nadie se le ocurriría presentarse voluntario a ser presidente de la comunidad de vecinos. Pues mira, hay una anécdota muy divertida eso. Cuando estuvimos empezando a escribir aquí en Hay Quien Viva, entrevistamos a un administrador de fincas y esto era lo que suponíamos todos, ¿no? Es decir, oye, lo peor que te puede pasar es ser presidente. Y nos dijo, no. Hay gente que le flipa ser presidente y hay gente que tiene el título de presidente de la comunidad en su tarjeta de visita. ¿En serio? Esa gente es maravillosa. Sí, y entonces ahí nació Juan Cuesta. O sea, quiere decir, claro, nos pareció maravilloso poner un presidente de la comunidad que le encantaba ejercer y un empleado que era Emilio que no le odiara, sino que le admirara, que le tuviera como referente. Claro. Ahí fue cuando eso fue un punto un poco de originalidad del punto de partida, de no partir de lo obvio. Claro, de profesión, presidente de comunidad. Alberto, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un beso grande. Y dejamos los últimos minutitos, que nos quedan muy poquitos, pero sí que quiero escuchar alguna anécdota o algo de lo que nos quieren contar los oyentes, que les estábamos preguntando. ¿A usted los vecinos le cambian la vida para bien o para mal? Y la primera en llamar ha sido Beatriz desde Eibar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. A ti te cambiaron la vida para bien. Para bien, sí. Para mí, de hecho, son como si fueran de la familia. Sí. ¿En qué te ayudan en todo o pasó algo en concreto? Me han ayudado en todo. Yo vine a vivir a Eibar en el 2002 y desde entonces han sido como de la familia. Luego me quedé viuda y me han ayudado tanto psicológicamente como en cualquier momento que les pedía ayuda y allí estaban. Sí. O sea, los vecinos se convierten en amigos. Sí. Subían, bajábamos, lo que fuera. Sí. Pues fenomenal. Y me ha dado pena, ¿eh? Sí, me da cosa. Sí. Beatriz, muchísimas gracias. Hasta luego. Vale, adiós. A ella le cambia la vida para bien. Mari Nieves desde Bilbao, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿A ti te cambian la vida los vecinos? A mí me la cambian para cabrearme. ¿Qué te hacen los vecinos? Pues mira, se pasan de jueves a sábado follando, hablando en castellano. Y yo oigo pues todo el escándalo, pero ahora he cogido la costumbre de poner la televisión a tope. Entonces parece que se calman un poquito. Ay. Pero yo también he cogido la costumbre de a las 6 de la mañana, como duermo con el transistor, les pongo la SER a tope. Es decir, se despiertan o dejan de hacer lo que estuvieran haciendo con el Hoy por Hoy. Eso es. Muy bien. Y de todas maneras parece que me ha dado resultado porque parece que no les oigo últimamente. Está bajando la cosa. Pues ¿no? Oye, es la solución perfecta y además hemos ganado 2 oyentes. Y Merche desde Pamplona, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Merche? Cuéntanos, ¿a ti te cambian la vida para bien o para mal? Pues mira, para bien y para mal, para las dos cosas. Llevo 54 años en esa casa y he tenido un rellano súper bien. Yo les he ayudado a los de al lado que tenían un crío y eran una pareja un poco mayores y sufrían un montón. Yo como enfermera prácticamente pues les he ayudado todo con el hijo y tal. Y ellos a mí, bueno, pues tenían huerta, me traían de todo, o sea que ideal. Y con los otros 3 también muy bien. Pero ahora y con el resto del vecindario pues normal también, bien, nos saludamos todos bien. Pero resulta que ahora hemos tenido un problema donde se ha visto la realidad de la cuestión, que es que tenemos portería y es de los pocos sitios que ya si tienen portera, por lo menos en Pamplona, y claro, sale carísimo. Y entonces decidimos en la asamblea quitar la portería y se le ofreció a la portera pues que dejase la habitación, o sea, la casa que tenía ella, que se la pagaba los pesos, y que se quedase en otras condiciones. Y entonces, a pesar de que salió en la votación así, que se podía hacer eso, ella no admitió y entonces ahora estamos divididos absolutamente en 2 bandos, como de los buenos y los malos. Los buenos los que apoyan que no se vaya a la portera, aunque nos cuesta un dineral y tenemos ya que hacer muchos arreglos en la casa porque tiene ya muchos años. Sí, Merche, que lo tengo que dejar aquí. Una comunidad que se llegaba bien hasta que hubo que tomar una decisión. Importante. Y esto pasa en muchísimos casos. Chicos, hasta luego. Hasta luego. Dios, si realmente eres Dios, consígueme 2 entradas.
Hola, Olita, vecino. ¿Quieres venir conmigo al partido? Tengo 2 entradas. ¿Por qué te burlas de mí, señor? Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Casal, ¿qué tal? No, es que estaba mirando porque están retransmitiendo en directo. Sí. Está ya Donald Trump en el Parlamento israelí y están aplaudiendo todo el rato. Es decir, deben decir algún nombre o algo y se levantan y aplauden. Llevan aplaudiendo, yo creo que llevan aplaudiendo 10 minutos. Como 10 minutos aproximadamente. Mira, si quieres vamos a recuperar el sonido justo en el momento en el que entra Trump allí en el Parlamento israelí. Las fanfarrias y los aplausos que, como dices, y estamos viendo en la tele, han seguido luego a Benjamin Netanyahu y a cada uno de los intervinientes, todos los diputados en pie. En fin, es ahora mismo el sonido. Trump está a punto de... ahora se vuelven a levantar, se vuelven a levantar. Y Trump, que ya iba con muchísimo retraso, porque esto tendría que haber arrancado en torno a las 10:30 de la mañana, todavía no ha comenzado su intervención previa a la firma, recordemos, del acuerdo de Egipto. Aquí se tiene que ir con Netanyahu a Egipto y allí en Sharm el Sheikh firmar ese acuerdo de alto el fuego. Siguen aplaudiendo, pero el discurso de Trump todavía no ha comenzado. En fin, que es una mañana de frenética, de muchísima información, de muchísimos sonidos, este de los aplausos, pero también, sin duda, el otro momento, las 2 imágenes que nos han dejado tanto desde Gaza como desde Israel, la liberación de presos y de los rehenes. Este es el momento en el que uno de los familiares de uno de los rehenes liberados por Hamas recibe la videollamada de la persona liberada. El sonido de entrada en Gaza es el otro, el de los autocares con los presos palestinos liberados por Israel, que han ido bajando de esos autocares que han entrado dentro de la franja. En fin, lo analizamos todo a partir de las 2 en hora 14, lo contamos en directo, suponemos, porque esto lleva muchísimo retraso, así que ya veremos a qué hora nos cae la firma. Y muy pendientes, Ángeles, del tiempo, se activa el aviso naranja en la comarca de la Safor, en Gandía, en Oliva, en toda esa parte del litoral valenciano, donde llueve ya con muchísima fuerza. Y cuidado con Ibiza, aviso naranja a partir de las 2, y se ha pedido a las familias que vayan al colegio a recoger a los niños ya, antes de la 1 de la tarde. Antes de la 1, sí, porque se ponían las cosas feas. Bueno, más cosas, además de todo esto. Hoy es el Día de las Escritoras y por lo tanto en la ventana de los libros hemos invitado a 2, que son Irene Reyes Noguerol y Sara Barquinero, para conversar con ellas del oficio de escribir y de cómo lo llevan y de cómo lo viven. Y hoy en Acontece que no es poco, iniciamos con Nieves con Costrina, una serie, últimamente le da por hacer series semanales. Hizo una muy buena de la Guerra de Marruecos, buenísima, y hoy empieza una serie sobre inmigración a la inversa. ¿Vosotros sabíais que en 50 años, entre finales del 19 y 1930, salieron de España 5 millones de personas? 5 millones de personas con destino a Estados Unidos, a Brasil, a Argentina, a Argelia, a Marruecos, que bate un poco la historia al revés, que en muchos casos iban en busca de un trabajo organizado por mafias que les enredaban, pagaban una pasta, llegaban ahí y no tenían nada. ¿Nos suena esta película? Pues esto también nos ocurrió, por no hablar de los años 60, Alemania, cuando en pleno franquismo iba mucha gente con contrato y muchísima sin contrato a buscarse la vida. Bueno, pues empezaremos una serie para ver que lo de la inmigración es un fenómeno global y general. Que han vuelto a aplaudir mientras tú estabas hablando. Sí, han vuelto a aplaudir. Y no estaban aplaudiendo a Francino, ¿no? Exacto. No, a mí y no era Francino. Francino Casal, hasta luego. Venga, adiós. Bueno, a ver cómo ha empezado la semana este equipo. ¿Qué tal el lunes? Pues mal, a ver, hablo yo porque me han dicho que tengo la cara del lunes, o sea, la persona con más cara de lunes soy yo. Se me nota también hasta en la voz. Y de hecho, tú eres el lunes. Yo soy el lunes, aunque el lunes tiene 2 caras. Yo soy el lunes negro y mi hermano es el lunes blanco, radiante. Pero no hay lunes al que le encantan los lunes. Bueno, sí, a lo mejor para alguien sí. A mí sí me gustan los lunes. ¿Ves? Pero es por contraposición al domingo. Ay, porque a mí el domingo después de comer, para mí eso es... Ya que llegue el lunes. Entonces estoy deseando que llegue el lunes. Entonces, para pasarlo, dice. Sí, no, que me gusta el lunes. Es lo que pasa, que no le gusta el lunes porque se lo ha trabajado el sábado y el viernes. Entonces, por eso no le gusta. ¡Viva San Nicasio! Las fiestas de San Nicasio. O sea, hemos estado de fiestas otra vez. Este fin de semana, sí, es que yo espero que ya sean las últimas fiestas populares. ¿Cómo no vas a celebrar San Nicasio? ¡Vamos! No, pero realmente de verdad. También se pueden no ir. A ti en San
natural te está matando. Eso no se considera. Esto no se contempla. No, pero realmente vengo agotado, no de las fiestas, que me he portado bien, o sea, ha sido una fiesta light. ¿Qué pueblo era? Agua. Torrejón de Velasco. Pero tú no dijiste Madrid, Pascual. provincia de Madrid. O sea, tú recorres España, no solo Albacete. Claro. Tú recorres, saltas de fiesta en Sí, un fiesta. profesional. Vale, perdón. Bueno, Tú no te dedicaste, Pascual, a decir el dicho viernes. de otra forma, pero realmente vengo cansadísimo. Es que no os hacéis una idea. He tenido pesadillas con el programa. O sea, con el ir por hoy. Me he parado toda la noche que no llegaba a entregarte un guión, que no llegaba un invitado y al final sabéis que no salvaba el culo. ¿Quién me lo salvaba a mí? ¿Quién? José Antonio Ponsetti. ¿En serio? Le llamaba por teléfono, en serio. Oye, que tienes que hablar de no sé qué porque me ha fallado un escalador. Y Ponsetti un decía alpinista. que sí, evidentemente. Y él sí entraba y decía, venga, pues yo te hablo del Everest o de lo que haga falta. Y entonces me levanta súper cansado y así estoy el lunes. Porque y... subiste el Everest y Claro. te lo bebiste. Y... Claro. Es que cenaría fuerte. Claro. Si cenó El fuerte chiquillo- ya se al sabe. chiquillo le sentó mal la comida. La Ay, cena. Dios Pero mío. entonces todos llevamos mal el lunes. Hay una persona que nunca lleva mal el lunes, que es la mejor cara, aunque sea a las 5 de la mañana, que yo a veces lo veo, y esta mañana tiene una cara de lunes, es Nacho. Nacho Palomo. Nacho Palomo tiene una cara de lunes. Es verdad que y fíjate que este tema lo hemos comentado también a las 6 porque empezamos la semana con esta sensación que veo que hemos ido arrastrando porque a veces la mañana se va animando y demás, pero no sé qué tiene este lunes. A ver si va a ser este el de verdad el más triste o el más... A lo mejor es que no estaba Bayo. Puedes, pero el lunes pasado tampoco estaba. Yo a ti te he saludado y tú me has dicho de primera hora, no sé qué, y me has dicho, tengo mucho sueño. Sí, pero esto podría ser un miércoles también. No, si es lunes saluda, el miércoles ya no. El miércoles ya no saluda. No. Pero No a hay lo nada mejor- peor que a el lo- lunes. A lo mejor se contagia el comienzo que habéis tenido vosotros, que era así un poco de Ah, bastante puede ser. lunes. Sí, por eso, Y porque entonces está- se ha ido transmitiendo ¿Quién? al resto del equipo. ¿Quién? A las 6. Ángels y Sastre. ¿A quién la han contagiado? A nosotros. A España entera. ¿Cómo que no nos escuchas a las 6 de la mañana? Yo estoy a mis cosas. ¿Y tus cosas que son? ¿La COPE? No le tires de la lengua. Se está haciendo buena radio. A ver si se anima el lunes de verdad. Hoy por hoy. Pues vamos a ir terminando y así nosotros terminamos el lunes, la parte laborable del lunes. Venga, va. Bueno, ¿Qué no os toda, pasa? no ¿Estáis toda. dormidos? Sí, un poco. Venga, dale. Vamos a terminar ya sabiendo que hay gente que tiene el título de presidente de la comunidad de vecinos en la tarjeta de visita, que nos lo acaba de contar Eso es muy bueno. Alberto Caballero, muy fuerte, creador de La que se avecina y Aquí no hay quien viva. Y ya pueden escuchar en unos minutos el podcast de Mitos. Pero nos vamos a ir con Sid Lowe, que en su tarjeta pone periodista deportivo, corresponsal de The Guardian en España. Él nos ha explicado en la dupla, que hoy ha sido tripla, cómo entiende él el fútbol como trabajo y como afición. Para mí es un relato humano, por encima de todo, ¿no? Y sí que es verdad que el fútbol en sí, el juego en sí me gusta, me encanta, pero lo que realmente me mueve es la gente que lo mueve. Y para mí, el fútbol español, que tiene una carga de identificación muy, muy alta, es una gozada. Oye, pero es muy curioso también que tú, por ejemplo, llegas a España y tú que eres del Liverpool, te haces del Oviedo. En tercera, en segunda división, yo me lo pasé muy, muy, muy bien. Iba creciendo mi hijo con la posibilidad de acercarse a los futbolistas, de conocerlos a todos. Un ejemplo muy claro, el hijo tenía una libreta pequeña, bueno, él iba pidiendo los autógrafos a los futbolistas. Y yo un día me fui a hacerle una entrevista a Eric Cantona y él se quejó porque la firma de Cantona había borrado la firma de un futbolista del Oviedo en esta Susaeta. Que Susaeta sepa que está por encima de Cantona. Muy buena anécdota decirlo. Mañana es martes. ¿Mañana qué cara traéis de martes? Ya veremos si venimos. No vamos a hacer la rima. Yo quiero ser la cara del viernes, si se puede elegir, pero Ah, vale. ya me la he cogido. Pero del viernes pasado, que no viniste. No fue por voluntad propia, Amiga, si es que... Para que vuelvas. El cocido fue duro. El cocido fue duro. Mañana más, a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. Underneath the starry sky, I was still, but eyes must really have rushed by. I didn't realize that love was in your eyes. I really should have gone, but love won't at all. Last train to London, just
Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.